Bueno, Dios les bendiga. Nos alegramos porque tenemos al pastor acá con nosotros. ¿Se alegran? Amén. Amén, dice la hermana ya que ha estado mandando muchos mensajes y orando por el pastor. Dios le bendiga, hermana. Nos alegramos porque Dios ha sido bueno con nuestras vidas. Yo creo que puedo decir que Dios se ha movido estos días atrás. Hay un salmo que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Yo podía estar ahí cantando esa alabanza diciendo, realmente tenemos que exaltar el nombre del Señor porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Amén. Le doy gracias a Dios porque, bueno, como todos saben, estuvimos pasando una etapa muy difícil estos días. No sé cómo la vivió usted, pero para mí fue muy difícil. En momentos me sentí como amenazada, sola, no sé cómo decirle, desanimada, temerosa, y me puse a orarle a Dios y le contaba ayer al pastor que en un momento le pedía a Dios, le decía, renueva mi fuerza, Señor, y me sentía ahí como, ¿se acuerda cuando Moisés estaba allí, estaban Ur y Aarón levantándoles, habían puesto una piedra para que se sentara y le sostenían los brazos, porque dice, iba ganando la batalla contra Amalek, prevalecía cuando él mantenía sus brazos en alto. Y yo le decía, Señor, te pido que tú me ayudes, así como fueron aquellos que ayudaron allí sosteniendo los brazos, que yo pueda sentir eso, que tú me sostienes y pueda estar con los brazos en alto, sabiendo que vamos a prevalecer en victoria frente a todo esto que estamos viviendo, hermanos. Realmente le quiero dar gracias a Dios porque en eso le quiero hablar sobre el dominio de Dios, el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. Allí, entre muchos mensajes que recibí, mucha gente, como la hermana Marina allí, que una de las hermanas que siempre estaba mandando mensajes, como la hermana Daniela, como muchos hermanos, alguien, que no fueron ellas, pero fue una hermana que yo conozco, que me dijo, Dios tiene el control. Y me recordó que Dios tenía el control y me aferré a que era así. Que nada de lo que pasa a nuestro alrededor se escapa a la voluntad de Dios. Y puedo decir que me sinceré con el Señor, le hablé, le conté mi dolor, le dije, Señor, una y otra vez le dije, Señor, te pido que tú estés obrando, que tú estés obrando en papá, Señor, que tú lo levantes de esta situación y yo pueda ver que tú le has librado, Padre. Yo, como dije, quizás no muchos escucharon la transmisión del miércoles, pero algunos sí. Pude entender allí en oración, en las madrugadas, que así como si yo sentía un amor tan grande por mi Padre, cuánto más nos amó Jesucristo, que vino y entregó su vida para que cada uno de nosotros, que sin merecer nada, hoy
pudiéramos tener acceso al Padre, con una salvación tan grande como Él nos ha dado. Y ¿sabe qué? Le voy a leer un mensaje aquí. Traje este celular para leerles un mensaje, porque sabe que a veces nosotros yo le dije a mi mamá allí, en una le dije, Señor, perdónanos como somos, mientras a mi padre lo estaban operando. Muchas veces como somos, cada uno con nuestras cosas, como familia, como iglesia, porque tenemos nuestras cosas, hermano, tenemos que reconocer que las tenemos. Que muchas veces no nos gustan algunas cosas y bellaqueamos, como decía el pastor. Hermanos, tenemos que ser sinceros delante de Dios, disponer nuestro corazón y, Señor, somos esto. No merecemos nada de ti, Señor. Pero confío, Señor, que tu misericordia nos va a sacar adelante. Mire, y yo como les dije, le quiero leer un mensaje. Ahí, cuando yo estaba pidiendo oración por mi papá, me escribe Lorenza, que es la esposa de un pastor de allí de Montevideo, que papá conoció, que lo visitamos muchas veces, que papá fue a predicar a su congregación. Y me dice en un mensaje, luego me cuentas cómo sigue tu papi. Nosotros, confiando en Dios, aunque muy tristes, anoche falleció mi hija mayor. Fue de golpe, en paz, pero duele. Todo en manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros en una situación así podemos decir, mandar un mensaje así, hermanos? Yo dije, gracias, Padre, y le prometí, vamos a estar orando. El pastor le mandó mensajes, hoy mismo volvió a mandar mensajes. Y hermanos, ¿cuánta gente está convencida de que aún en la tragedia más grande, Dios no ha perdido el control? Ella me decía, todo en manos de Dios. Estamos muy tristes, estamos muy dolidos, pero todo está en manos de Dios. Y estamos hablando de una muchacha joven, mucho más joven que la mayoría de los que estamos acá. Y ahí nos damos cuenta de cómo realmente Dios tiene el control de nuestra vida. Porque nos damos cuenta que por más fuerte que soplan los vientos, hermanos, aunque vemos ahí como veían aquellos discípulos, la embarcación tambaleándose ahí, hermanos, pero por más fuerte que soplan los vientos, cuando usted se puede aferrar a Cristo, dice, Señor, yo estoy parado acá sobre la roca y confío en que tú me vas a dar la victoria. Mira, hermano, yo oré, pero la convicción de lo que Dios podía hacer vino allá en la sala del sanatorio. Papá se despertaba y me daba la mano ahí, me decía, pa, querida, no pudiste dormir nada. Decía, no, pero aprovechaba a orar, tenía tiempo para hablar con el Señor y confiar y creer que cualquier cosa que nosotros le pedimos, como dice su palabra, Él la puede hacer, hermano. Él la puede hacer. Puede cambiar la situación más adversa en nuestra vida. Y yo puedo darle tantas gracias a Dios porque por momentos vi que se intensificaba la adversidad y muchas veces lo vemos, hermano. Y muchas veces yo en grandes adversidades me apoyaba en papá, pero me daba cuenta que en esta adversidad solo podía apoyarme en Dios porque papá estaba en una situación que era yo que tenía que sostenerlo. Mira, hermano,
cuando entendemos esas cosas que Dios hace en nuestra vida, yo le voy a leer solo 2 versos de la palabra de Dios en esta tarde. Pero sobre mí allí orando vino una increíble, puedo decir, sensación de fuerza, de fortaleza, de paz, de gozo, sabiendo que Dios me sostenía. Hermanos, yo no hubiera, le decía a mi madre, mamá, yo no hubiera resistido en mí misma lo que resistía. Me di cuenta que las fuerzas me fueron renovadas por el Señor. Yo se lo pedí y lo sentí, hermano, que Dios renovaba las fuerzas. Y mira, hermano, cuando Dios viene con esa fuerza que viene de lo alto, son renovados en nosotros todas las cosas, nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos, a las circunstancias de la vida que nos enfrentamos, nuestras fuerzas son renovadas en Dios. Porque allí habla Isaías que vio al Señor, dice, alto y sublime, sentado en su trono, ese trono que quería, por el que disputaba Satanás. Pero ese Dios alto y sublime sigue allí sentado en ese trono y sigue teniendo poder y gobernando sobre todas las cosas, sobre cada una de nuestras vidas, hermanos. Allí en Apocalipsis 4 y 5, la palabra de Dios habla 17 veces en unos pocos versos sobre ese trono sublime de este Dios grande que sigue sentado gobernando al mundo, al universo entero y que nada escapa a su voluntad. Mira, hermano, si las cosas grandes, porque Él estableció leyes en este mundo, Él formó este mundo de la nada, estableció leyes para este universo, ¿cómo no voy a creer que ese Dios que hizo cosas tan grandes no puede hacer un milagro de algo que nosotros le pidamos a Dios? No me cabe duda que Él está, hermano. Él tiene todo nuestra vida bajo control. Y aún muchas veces las cosas que no entendemos, Él sigue sabiendo que cuando son para nuestro bien, hermano. Y nosotros somos los que peleamos ahí por esas cosas que no entendemos. Pero todas las cosas que nos pasan, dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien. Voy a leer solo 2 versos de la palabra de Dios, como les dije ya, hermanos. Uno se encuentra en Colosenses y otro se encuentra en Romanos. No le voy a decir que los busque, después los puede buscar. Dice la palabra de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es, antes de todo esto que usted ve, de este universo creado por Dios, cuando no había nada, Él es antes que todo eso. Y en Él subsisten todas las cosas, hermanos. Y voy a leer solo un verso de Romanos, hermanos, porque no me quiero extender. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le puedo dar gracias a Dios porque allí usted ve, mire, le aparecen a veces documentales, pero aparecen informes. Dice, acá, en este mundo, descubrimos esto y acá hay evidencias que hubo un diluvio, que hubo esto. A Dios nada le escapó de lo que Él resolvió para este mundo. Ni cuando Él eligió a Abraham, ahí dijo, Abraham, de ti van a estar estas tribus, de ti se va a extender tu descendencia, va a haber alguien muy importante que va a venir a este mundo.
¿Usted piensa que eso fue al azar? No. Eso fue todo un plan maravilloso de Dios que tuvo, pero tuvo un plan con su vida y con mi vida. Tuvo un plan glorioso y yo le puedo dar gracias a Dios. Le he podido dar tantas gracias, hermano, allí, porque dentro de la tristeza y el dolor, como le dije al principio, pude sentir la paz de Dios, la fortaleza de saber que no estábamos solos, de que Él estaba con nosotros, hermanos. Qué bueno es cuando usted puede caminar con el Señor y usted camina y le habla, y aun cuando papá se podía dormir, yo hablaba con el Señor y yo sabía que no estaba sola, hermanos. Hablaba con el Señor y sabía que Él estaba conmigo y que me estaba escuchando, hermanos. Podía sentir que Él decía, yo estoy acá. Como dice papá muchas veces, tranquilos. Yo estoy acá. Y yo pude sentir como nunca que Dios no nos había dejado solos, hermanos. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y cuando podemos entender estas cosas, es que nos damos cuenta. Yo le decía a los hermanos allí en el culto del miércoles, cuando usted entiende que nosotros tenemos una deuda de amor con Dios que es imposible de pagar, usted cuando hace algo por alguien, no lo va a hacer porque lo mandan a hacer algo por alguien, sino lo va a hacer porque el dictado de su corazón le va a decir, hacelo. Yo le daba un testimonio a papá mientras estaba internado, le contaba un mensaje y le decía, cuando uno hace algo por su padre, yo le voy a poner estos ejemplos porque son los ejemplos que vivimos estos días. Usted hace algo por hay una recompensa. Usted no lo hace por la recompensa, pero usted sepa que hay recompensa detrás de eso que hace. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo cada cosa, hermanos, cada cosa. Y la palabra de Dios no miente. Dice, cuando usted hace eso, hay recompensa. Hace esto otro, hay recompensa. Y cuando nosotros entendimos que la recompensa viene del Señor, hermanos, usted no lo va a hacer por eso, porque usted va a haber entendido que después de lo que Jesucristo hizo, nosotros tenemos que hacer lo que Él, a través de su Espíritu Santo, nos guía a lo que debemos hacer y cómo debemos andar, hermanos. Yo puedo decir, hermanos, que le doy tantas gracias a Dios, le daba tantas gracias a Dios ayer, porque tenemos a papá de vuelta acá, y porque a través de eso también pudimos ver quiénes estaban con nosotros, porque en la adversidad usted conoce a los hermanos, en la adversidad usted conoce a los que le acompañan, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios por esto y le pido, hermano, que usted ore y le pida a Dios, porque Dios tiene cosas grandes y Dios tiene cosas gloriosas para su vida. Pero somos nosotros que tenemos que disponer el corazón a decir, como le decía yo, te amo, mi hermano. No es cantar ese corito, hermano, no. Es demostrarlo con hechos que usted ama al hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.